Cuando Dios le habla a Job desde el torbellino, no comienza con consuelo ni con explicaciones. Le habla con autoridad, con poder, con una voz que sacude el alma. Y entre todas las cosas que el Señor pudo haber dicho, le presenta a una criatura desconocida, imponente, temida, el Behemoth. He aquí ahora al Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Job 40:15. ¿Por qué Dios, en medio del dolor de Job, le hablaría de un monstruo? ¿Por qué, cuando Job lo había perdido todo, salud, hijos, reputación, paz, Dios decide mostrarle la imagen de una criatura colosal? La respuesta puede estar en lo profundo de nuestra alma. Cuando estamos rotos, confundidos y al límite, es cuando Dios nos revela las cosas más grandes. Behemoth representa una fuerza que no se puede controlar, un poder en la tierra que nadie puede dominar, un reflejo de lo que el ser humano enfrenta cuando todo en la vida parece haber salido del control. Pero al mismo tiempo, esta bestia es descrita como una criatura creada por Dios, hecha como tú. Dios le está diciendo a Job: mira al Behemoth, así como tú, él fue creado por mis manos, así como tú, está bajo mi autoridad, aunque parezca incontrolable. Este es el primer gran mensaje del Behemoth. Hay cosas en tu vida que parecen monstruos, pero también fueron creadas bajo el dominio de Dios. A veces ese monstruo se llama ansiedad, otras veces se llama enfermedad, otras una traición, una crisis económica, un abandono, una pérdida, y pareciera que esa fuerza se alza como un Behemoth que te pisa, que no puedes controlar, que no entiendes. Pero Dios te dice hoy: yo hice al Behemoth, también hice tu proceso, y nada escapa de mi plan. En la descripción de Job 40, el Behemoth no tiene igual en fuerza. Su cola se mueve como un cedro, sus huesos son como tubos de bronce. Es invencible ante las armas humanas. Ninguno puede enfrentarlo. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que estás luchando contra algo invencible? ¿Cuántas veces te has sentido pequeño ante una situación que no puedes resolver? El mensaje oculto en este pasaje es claro. El Behemoth no es para ser vencido por tus fuerzas, es para recordarte que tú no estás solo. Job necesitaba entender que su batalla no era contra sus amigos, ni contra su salud, ni siquiera contra el sufrimiento. Su verdadera lucha era interna, entender que Dios seguía teniendo el control, incluso del monstruo. Y tú, hermano o hermana que estás viendo este video, ¿te has sentido como Job últimamente? ¿Has sentido que todo se derrumba, que ya no puedes más? Dios hoy no te da explicaciones, te da una revelación, y la revelación es esta. Mira al Behemoth, no lo puedes controlar, pero yo sí. El texto bíblico lo deja claro: el que lo hizo le dio su espada. Job 40:19. Es decir, solo Dios tiene el arma que puede vencer al Behemoth. Esto tiene implicaciones poderosas para tu vida. No tienes que pelear con tus propias fuerzas. No necesitas entender todo lo que enfrentas. Solo necesitas recordar quién es el que sostiene el universo y tu historia. En el fondo, Behemoth representa el orgullo, la autosuficiencia, la carne que se resiste al quebrantamiento. En la vida cristiana, muchas veces queremos tener el control, mostrar fuerza, no depender de nadie. Pero cuando nos enfrentamos a un Behemoth en nuestra vida, entendemos que necesitamos ser pequeños otra vez para que Dios sea grande en nosotros. La sabiduría del cielo muchas veces se esconde en formas que nos incomodan. ¿Quién diría que un monstruo sería una lección espiritual? Pero así es el reino: lo débil avergüenza a lo fuerte, lo necio a lo sabio, y lo oculto a los que se creen entendidos. Querido oyente, ¿cuál es tu Behemoth? Tal vez es algo que llevas años sin poder dominar, un temor, una herida, una adicción, o quizás es tu deseo de tener el control, de no depender de nadie, ni siquiera de Dios.
Sea lo que sea, Dios hoy te invita a mirarlo cara a cara, no para que lo derrotes tú, sino para que reconozcas que solo el Creador tiene el poder y la espada para vencerlo. Job fue restaurado, no cuando entendió el porqué de su sufrimiento, sino cuando reconoció la grandeza de Dios frente al caos. Hoy es tu oportunidad de hacer lo mismo. En el tópico anterior, descubrimos cómo el Behemoth, presentado en el libro de Job, no es solo una criatura enigmática, sino una revelación espiritual que nos muestra cómo Dios sigue teniendo el control incluso sobre aquello que parece invencible. Pero esa bestia colosal no desaparece con solo mirarla. Hay algo más profundo. El Behemoth también representa un enemigo que habita dentro del ser humano. En Romanos 7, el apóstol Pablo describe una lucha feroz, no contra demonios, ni contra sistemas, ni contra enemigos externos, sino contra sí mismo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. Estas palabras, aunque escritas siglos después del libro de Job, parecen hablarnos del mismo monstruo. El Behemoth no está solo allá afuera, en la creación imponente. También está dentro de nosotros. Se manifiesta en nuestra carne, en nuestra rebeldía, en ese impulso constante a hacer lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Pablo continúa diciendo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Esta confesión no es de un hombre débil en la fe, sino de uno de los más grandes apóstoles de la historia. ¿Y qué nos revela esto? Que todos, incluso los más espirituales, libran una batalla contra ese Behemoth interior, la carne. Behemoth, con toda su fuerza, firmeza y orgullo, es una figura simbólica de esa naturaleza carnal que no se somete a Dios fácilmente. Una parte de nosotros que quiere imponerse, que se resiste a la humillación, al perdón, al sacrificio, que quiere tener el control, que se enfurece, que envidia, que duda, que no obedece, y esta parte no se vence con buenas intenciones. No basta con decir voy a cambiar. Pablo lo entendió bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pipo 24. Aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente esperanzador, porque después de reconocer la presencia del monstruo, Pablo no se rinde. Apunta hacia la única fuente de liberación. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7:25. Aleluya, aquí está la clave. Tú no puedes vencer al Behemoth, pero Cristo sí. Tú no puedes dominar tu carne solo, pero si mueres con Él, también resucitarás con poder. Querido oyente, esta es una verdad que transforma. El Behemoth que habita en ti no se domestica, se crucifica, y solo Cristo puede llevarlo a la cruz. No ignores esa lucha interna que llevas. No pienses que por tener pensamientos o deseos equivocados eres menos hijo de Dios. La lucha contra la carne no te descalifica, te humaniza. Lo que te descalifica es rendirte a ella sin pelear. Pero hoy, al igual que Pablo, puedes levantar tus ojos al cielo y decir, gracias te doy, Señor, porque en ti tengo victoria. Hay personas que han vivido años luchando con pensamientos oscuros, con impulsos que no comprenden, con deseos que les avergüenzan. Algunos sienten que no merecen acercarse a Dios. Pero Dios no se aleja de los que luchan. Dios se revela a través del torbellino, como lo hizo con Job. Dios no te exige que ya seas perfecto, solo te pide que no te rindas. Mira lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Sí, el Behemoth está ahí, pero también está el Espíritu Santo. Y hay algo poderoso en ti, oyente, el deseo de hacer el bien, el anhelo de agradar a Dios. Ese anhelo es una llama que el Señor ha encendido en tu interior,
y aunque la carne se oponga, el espíritu pelea por ti. Escucha bien esto. Tu lucha es la evidencia de que todavía hay vida espiritual dentro de ti. Los que están muertos en su alma ya no luchan, se han rendido. Pero tú estás aquí, viendo este video, escuchando esta palabra, queriendo entender el misterio del Behemoth. Eso significa que Dios aún te tiene en su agenda. No ignores esta batalla invisible, no la escondas, no la niegues. Llévala a la luz, confiésala, pide ayuda y sobre todo no luches solo. El Behemoth puede parecer gigante, pero hay uno que venció a todos los gigantes en la cruz. Jesucristo no solo vino a perdonar tus pecados, vino a darte poder para vivir en victoria sobre ti mismo. El mayor enemigo que enfrentarás no está afuera, está en tu interior. Pero hoy, a través de esta palabra, el Espíritu Santo te está dando discernimiento para reconocerlo y fuerza para resistirlo. Recuerda esto, amado oyente. La carne grita, pero el Espíritu susurra. La carne empuja, pero el Espíritu guía. La carne te exige, pero el Espíritu te transforma. Y tú has sido sellado con ese Espíritu. Tú no estás solo. Cristo ya venció al Behemoth. Solo necesitas rendirte a Él. Hemos aprendido que el Behemoth es una criatura bíblica que representa más que un ser físico. Es un símbolo del orgullo humano, de la fuerza carnal que se resiste al dominio de Dios. En el libro de Job lo vemos como una bestia imponente, en Romanos como el conflicto interior entre carne y espíritu. Pero este monstruo también puede tomar forma en sistemas, gobiernos y líderes que desafían abiertamente al Creador. Uno de los ejemplos más impactantes de ese espíritu Behemoth en acción es el faraón de Egipto. Un hombre que no solo se creía poderoso, sino que se sentía Dios sobre los demás. Cuando Moisés le dice que Dios exige la libertad del pueblo, Faraón responde con una pregunta que resume su arrogancia. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esa respuesta no es solo una muestra de incredulidad, es la voz del Behemoth, una voz altiva, soberbia, que se burla del Señor y se exalta a sí misma como suprema. Faraón era, en su tiempo, el hombre más poderoso del mundo. Gobernaba sobre millones, tenía ejércitos, oro, templos, pero espiritualmente estaba ciego. Era grande en lo visible, pero bestial en lo invisible. El espíritu que gobernaba su corazón no era sabiduría, ni compasión, ni justicia. Era fuerza bruta, era orgullo desmedido. Era la carne elevada a su máxima expresión. Era Behemoth en trono de rey. Hoy, ese mismo espíritu opera en el mundo de muchas maneras. En gobernantes que se creen por encima de Dios, en ideologías que ridiculizan la fe, en leyes que oprimen a los justos, en sistemas que exaltan al hombre y minimizan al Creador. Pero no solo allá afuera, ese espíritu puede tocar también el corazón del creyente. Cuando el orgullo espiritual nos hace creer que no necesitamos rendirnos, cuando el poder nos seduce, cuando nos resistimos a soltar el control, cuando nos cuesta decir, sea hecha tu voluntad y no la mía. Faraón no conocía a Jehová, no quería obedecer, y mientras más veía las señales, más endurecía su corazón. Dios le hablaba, lo llamaba al arrepentimiento, le mostraba su poder, pero él decía, no dejaré ir a Israel. ¿Cuántas veces nosotros mismos en lo profundo de nuestro ser también decimos no al llamado de Dios? Él nos muestra que algo debe cambiar, pero no soltamos. Él nos pide que perdonemos, pero nos resistimos. Él nos empuja a avanzar, pero nos estancamos. Ese no oculto es un eco de Faraón dentro de nosotros. Es Behemoth rugiendo desde nuestro ego, y el resultado es siempre el mismo. Dios no puede obrar a través de un corazón endurecido.
La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón, Éxodo 9:12. Pero esto no significa que lo hizo cruel de la nada. Significa que le entregó a su propia voluntad, lo dejó cosechar las consecuencias de su soberbia, y aún así Dios usó a Faraón. Sí, lo usó. Usó su rebeldía para manifestar su gloria. Usó su negativa para mostrar su poder. Usó al Behemoth para que el mundo entero supiera quién es el verdadero Señor. Dios le dijo a Faraón: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. Querido oyente, escucha esto con atención. Dios puede usar incluso a tus enemigos, tus crisis, tus luchas, para mostrar su gloria a través de ti. No hay fuerza bruta que pueda detener el plan de Dios. No hay faraón, no hay Behemoth, no hay sistema que pueda resistir por siempre la mano del Todopoderoso. Pero también hay una advertencia. No dejes que ese espíritu tome tu corazón. No dejes que el orgullo te convierta en alguien que resiste la voz de Dios. No te acostumbres a decir no al llamado del Espíritu. Dios no busca perfectos, busca obedientes, busca humildes. Busca quienes, como Moisés, tiemblan ante el mandato, pero dicen: heme aquí, envíame a mí. Hoy el Señor está levantando a muchos como Moisés, personas que se enfrentan a faraones con una vara en la mano y fe en el corazón, personas que no tienen poder humano, pero que conocen al Dios que hizo al Behemoth, y tú puedes ser uno de ellos. Si estás enfrentando situaciones en tu vida que parecen imposibles, si hay personas o sistemas que se oponen a tu avance, si hay una resistencia invisible contra tu libertad, recuerda, ese Behemoth también caerá. Porque Dios sigue diciendo hoy: deja ir a mi pueblo. Hasta ahora hemos visto al Behemoth manifestarse como símbolo de la carne, del orgullo humano, del poder desmedido de Faraón. Pero este monstruo también puede tomar una forma aún más sutil y peligrosa: la idolatría del yo. Cuando el rey Nabucodonosor se paró sobre su palacio en Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Ese no fue solo un acto de orgullo, fue una declaración de autoadoración. Fue la voz del Behemoth que vive dentro del ego humano, que se convence de que todo lo que tiene lo ha conseguido sin Dios, por su propia fuerza, por su propia inteligencia, por su propio mérito. Nabucodonosor no necesitó levantar una bestia para parecer un monstruo. Él se convirtió en uno y Dios lo dejó caer. El texto dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. P31. En un instante, el trono fue reemplazado por la humillación, la corona por el rocío del campo, los banquetes por la hierba del suelo, el hombre más poderoso del mundo, transformado en una bestia. ¿Te resulta familiar? ¿Recuerdas cómo fue descrito el Behemoth en Job? Una criatura que come hierba como buey, una fuerza animal que no se somete, un cuerpo fuerte pero sin espíritu. Así quedó Nabucodonosor, comiendo pasto, perdido en su mente, abandonado a su orgullo, transformado en lo que realmente era por dentro, un hombre que se había puesto en el lugar de Dios. Y aquí está el gran mensaje de este tópico. Todo hombre que se adora a sí mismo termina reducido a la bestia que lleva dentro. El Behemoth no es solo un símbolo del caos exterior, también representa lo que ocurre cuando el alma pierde el temor de Dios y comienza a vivir como si el trono del universo le perteneciera. Nabucodonosor lo tenía todo: poder, riqueza, respeto. Pero había algo que no tenía: humildad. Y Dios, que lo amaba lo suficiente como para no dejarlo destruido por su propio orgullo, lo quebrantó. ¿Y qué pasó después de su caída? Escucha sus propias palabras: ya restaurado,
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Beto 34. Los que andan con soberbia, él puede humillar. Beto 37. ¡Qué revelación tan poderosa! Dios no lo destruyó, Dios lo humilló para salvarlo, y ese puede ser también tu proceso. Querido oyente, quizá estás pasando por una etapa de confusión. Tal vez te sientes perdido. Quizá estás enfrentando una caída, un fracaso, una humillación que no entiendes. Puede que Dios esté arrancando al Behemoth de tu alma, no para castigarte, sino para restaurarte. El orgullo espiritual, la autosuficiencia, la apariencia de perfección, todo eso puede convertirse en idolatría. Y Dios, en su amor, muchas veces permite que toquemos fondo, para que miremos hacia arriba. Recuerda esto: Nabucodonosor no fue restaurado cuando lo mereció, sino cuando reconoció quién era Dios. El Behemoth interior no muere con religión, ni con fuerza de voluntad. Solo muere cuando levantamos nuestros ojos al cielo. Este mensaje es una advertencia, pero también una promesa. Porque si Dios restauró al hombre más orgulloso de la tierra, también puede restaurarte a ti. Si Él puede sacar a Nabucodonosor del polvo y devolverle la razón, puede hacer lo mismo contigo y con cualquiera que se humille ante su presencia. Hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta muy seria. ¿Quién está en el trono de tu corazón, tú o Él? Porque donde hay soberbia, no hay lugar para Dios. Pero donde hay quebranto, hay gracia, hay perdón, hay restauración. La gran Babilonia no existe hoy, pero el Dios de Nabucodonosor sigue sentado en su trono y aún sigue humillando al orgulloso y levantando al humilde. Hasta aquí hemos visto al Behemoth como símbolo de la carne indomable, del orgullo que habita en los poderosos, de la rebelión espiritual que se levanta contra Dios. Lo hemos encontrado en Job, en Pablo, en Faraón y en Nabucodonosor. Pero aún hay una manifestación final, apocalíptica, que no podemos ignorar. Un escenario profético en el que todas las bestias serán confrontadas. Y una sola voz prevalecerá. El libro de Apocalipsis es un espejo espiritual que revela verdades ocultas desde el principio de la historia. Allí vemos la culminación de todo lo que el Behemoth representa. Poder humano elevado a su máxima expresión, rebelión global contra Dios, arrogancia colectiva y un deseo desenfrenado de reemplazar al Creador por ídolos construidos por los hombres. En Apocalipsis 19 aparece un personaje que rompe todo esquema. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Apocalipsis 19:11. Ese jinete no es un símbolo, es Cristo mismo, viniendo con poder y autoridad, no como el cordero sacrificado, sino como el rey guerrero, con ojos como llamas de fuego y una espada afilada que sale de su boca. Y lo que viene a hacer es claro: confrontar a la bestia, destruir el sistema mundial que se levantó contra él, derrotar al espíritu Behemoth en su forma final. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Betu 19. Es el enfrentamiento que define el destino de la humanidad. El orgullo humano frente a la humildad divina, la fuerza bruta contra la palabra viva, el Behemoth contra el cordero. Pero la batalla no dura mucho, y la bestia fue apresada. Ve 20. ¡Qué declaración tan poderosa! Toda esa soberbia, toda esa rebelión, todo ese poder que parecía invencible, es apresado sin esfuerzo. Porque cuando Cristo regresa en gloria, no hay monstruo que pueda resistirlo. Ni el Behemoth más feroz, ni el imperio más grande, ni el pecado más profundo. Aquí está la gran verdad de este tópico. Todo lo que no se somete al Cordero será juzgado por el Cordero. Querido oyente,
Este pasaje no es solo una profecía futura, es también una advertencia presente. Porque el mismo espíritu que gobierna a la bestia final es el mismo que hoy se asoma en decisiones cotidianas. Cada vez que rechazamos el señorío de Cristo, cada vez que decimos yo mando en mi vida, cada vez que el ego dirige nuestras acciones, ese behemoth se alimenta del orgullo y crece cuando el hombre se aleja de Dios. Pero este pasaje también es esperanza pura. Porque si bien Apocalipsis 19 muestra juicio, también muestra la victoria absoluta del Cordero. La victoria de aquel que viene no solo a castigar, sino a reinar con justicia. Y ese rey no solo es fiel y verdadero, también es tu Salvador. Esto significa que no necesitas esperar al juicio final para entregar tu behemoth. Puedes hacerlo hoy. Puedes decirle a Cristo, ven, jinete del caballo blanco, entra en mi corazón, apresa lo que me domina, derrota mis monstruos internos, reina en mí. Apocalipsis no está escrito para asustar al creyente, está escrito para recordarle que el Cordero ya venció, y que el orgullo, el pecado, la rebelión, no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Jesús. Así que si hay un behemoth rugiendo en tu alma, si hay una resistencia dentro de ti que no se rinde, si hay una lucha entre tu voluntad y la de Dios, hoy es el momento de entregársela al que monta el caballo blanco, porque ningún monstruo es más grande que su poder. Y si estás en Cristo, cuando Él regrese, no vendrá a juzgarte sino a glorificarte. Hasta ahora hemos descubierto que el behemoth no es simplemente una criatura misteriosa, sino un símbolo espiritual de las fuerzas que el hombre no puede controlar. El orgullo, la carne, la autosuficiencia, la idolatría del ego. Pero, ¿qué hace Dios cuando quiere salvar a alguien dominado por su propio behemoth? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo con aquellos que han sido atrapados en su propia fuerza? La respuesta es clara, poderosa y a veces dolorosa. Dios lleva a sus hijos al desierto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. El desierto no es un castigo, es un quirófano espiritual, un lugar donde Dios desarma al behemoth interior. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no entró directamente en la tierra prometida. Antes, Dios los condujo a través del desierto. ¿Por qué? Porque aunque habían salido de Egipto físicamente, Egipto seguía dentro de ellos. La esclavitud había dejado marcas, el orgullo aún hablaba, el behemoth aún rugía. Dios los amaba demasiado como para permitirles entrar a la promesa con un corazón corrupto. Y eso mismo hace contigo, oyente. A veces no llegas a la tierra prometida porque aún estás enfrentando al behemoth del alma. Ese orgullo que no se ve, pero te impide pedir ayuda. Esa dureza que te hace pensar que puedes solo. Esa rabia silenciosa que llevas por dentro y no has soltado. Esa desconfianza en Dios disfrazada de prudencia, ese deseo de controlar todo, incluso a Dios. Por eso el Señor dice en Oseas 2:14, «Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». ¡Qué ternura tan profunda! Dios no te lleva al desierto para condenarte, sino para hablarte al corazón, para tratar lo que no se ve, para arrancar lo que te está matando por dentro, para quebrar al behemoth con amor. Mucha gente ora diciendo, Señor, úsame, pero pocos entienden que antes de usarte, Dios quiere transformarte, y para transformarte, te lleva al desierto. ¿Estás atravesando una temporada de soledad, de silencio? ¿Sientes que Dios no responde como antes, que ya no tienes fuerzas? Entonces, escucha esto. No estás abandonado, estás en proceso. Dios no se ha ido. Dios está trabajando en lo más profundo de tu alma.
está quebrando fortalezas invisibles, está moldeando tu carácter, está derribando al Behemoth para que solo él sea tu fuerza. En el desierto, el maná caía del cielo, las sandalias no se gastaban, el agua salía de la roca. Dios no quitó el desierto, pero se reveló dentro de él. Y ese es el mayor regalo que puedes recibir. Conocer a Dios no solo como Salvador, sino como sustento. No solo como el que te da la victoria, sino como el que te acompaña en la batalla. El Behemoth dentro de ti quiere que seas fuerte por ti mismo, pero el Espíritu Santo te dice hoy: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Los Corintios 12:9. Querido oyente, si estás en medio de un proceso duro, si te sientes vaciado, expuesto, sin fuerzas, no estás fracasando, estás siendo preparado. El Behemoth no está ganando, está muriendo. Dios te está moldeando con sus propias manos, y cuando salgas del desierto no serás el mismo, no hablarás igual, no reaccionarás igual, no dependerás de ti, sino de Él, y entonces, cuando entres en la promesa, ya no será por tu fuerza, ni por tu sabiduría, será porque Dios venció al monstruo en tu alma y reinó en tu corazón. Primera Reyes 19:9-13. En los tópicos anteriores, vimos cómo Dios confronta al Behemoth con poder, juicio, desierto, humillación y verdad. Pero a veces Dios no grita, no sacude, no hace temblar la tierra. A veces Dios simplemente guarda silencio. Y en ese silencio, el Behemoth se manifiesta de la forma más peligrosa, a través del miedo, la soledad y la desesperanza. Así ocurrió con Elías, el profeta que desafió a reyes, que oró y descendió fuego del cielo, que enfrentó a falsos profetas con autoridad, pero que terminó escondido en una cueva, deseando la muerte. ¿Qué pasó con ese hombre fuerte, lleno del Espíritu de Dios? ¿Por qué ahora se siente vencido? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué corre? ¿Por qué quiere rendirse? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. Ese basta ya fue un susurro del Behemoth interior, no el monstruo arrogante de Nabucodonosor, ni el sistema opresor de Faraón, ni la bestia apocalíptica del juicio, sino el monstruo del agotamiento espiritual, el Behemoth que habita en el alma cansada, el que te hace creer que todo lo que hiciste fue en vano, el que susurra: ya no puedes más, el que te aísla, el que te hace sentir que ni siquiera Dios está contigo, y es en ese momento cuando Dios no habla con truenos, no le grita, no le reprende, no le exige. Primero lo deja descansar, luego lo alimenta, y más adelante le hace una pregunta profunda. ¿Qué haces aquí, Elías? Primera Reyes 19:9. No era una pregunta geográfica, era una confrontación amorosa. Dios estaba llevándolo a reconocer que había entrado a una cueva que él nunca le ordenó. Había permitido que el Behemoth del temor tomara el volante de su vida. Elías responde desde su herida: he sentido un vivo celo por Jehová, pero han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. B. 10. Eso es exactamente lo que el Behemoth hace en el alma de los escogidos. Exagera el aislamiento, alimenta la mentira de que estás solo, te convence de que tus esfuerzos no valieron la pena, te hace olvidar todo lo que Dios ya hizo. Y aquí es donde Dios responde con la escena más hermosa y profunda de este pasaje. Un grande y poderoso viento rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Pepito 11:12. Dios en el susurro, Dios hablándole al corazón de un hombre quebrado con ternura.
No necesitó truenos, solo un susurro, porque Elías ya había tenido suficiente guerra exterior. Ahora Dios venía a sanar la batalla interior. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido lo mismo? Como si todo tu esfuerzo hubiera sido inútil, como si nadie te entendiera, como si estuvieras solo en una cueva y Dios se hubiera olvidado de ti. Hoy el Espíritu Santo te dice: no estás solo, no estás olvidado, no todo terminó, solo te estoy hablando en silencio. A veces, el behemoth de la tristeza es más fuerte que cualquier enemigo externo, y no se vence con más esfuerzo, se vence con descanso, con alimento espiritual, con la ternura de un Dios que no te grita desde el cielo, sino que te abraza en la cueva. Elías pensaba que era el único, pero Dios le dice: me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Bepon dice 8. No estás solo. No eres el único que lucha, no eres el único que se cansa, no eres el único que quiere rendirse, pero hoy Dios te está despertando. Hoy, desde el silencio, el Señor te dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Bue 7. Porque aún tienes propósito, porque aún hay promesas que no se han cumplido, porque el behemoth no tendrá la última palabra, porque el susurro de Dios es más fuerte que cualquier rugido del enemigo. Gálatas 5, 16, 25. Hasta ahora hemos recorrido caminos de poder, orgullo, caída, silencio y prueba, todos mostrando distintos rostros del behemoth, ese monstruo simbólico que representa la fuerza de la carne y del ego. Pero la historia no termina en la derrota ni en la lucha desesperada. Existe un camino de victoria real y permanente, que no se basa en fuerza propia, sino en el poder del Espíritu. Pablo nos enseña en Gálatas que hay dos naturalezas enfrentadas dentro del creyente: la carne y el espíritu. La carne produce frutos como inmoralidad, idolatría, enemistad, celos, envidia, ira. El espíritu, por su parte, produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El behemoth interno quiere dominar, gobernar con fuerza bruta, imponerse con violencia, pero el Espíritu Santo nos invita a someter esa carne para vivir en libertad. Esta batalla no es contra otros, es dentro de nosotros. Y la única manera de vencer es andar en el Espíritu. Querido oyente, quizá has sentido que el monstruo dentro de ti es invencible, que el orgullo, la ira, el miedo, la tristeza son fuerzas demasiado grandes. Pero hoy te digo, no estás solo ni sin poder. La misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti. El Espíritu Santo te capacita para derribar ese gigante, para domar al behemoth interior, para vivir una vida llena de frutos que glorifican a Dios. No es cuestión de lucha humana, es cuestión de rendición diaria, de elegir cada día dejar que Dios gobierne tu alma, de alimentarte con la palabra y la oración, de pedir ayuda cuando flaqueas, de confiar en que el Espíritu es más fuerte que la carne. Cuando comienzas a andar en el Espíritu, descubres que la batalla no es solo exterior, es interior y se gana cada día con pequeños actos de fe, con perdón, con humildad, con obediencia. Hoy el llamado es claro: no permitas que el behemoth controle tu vida. No dejes que tu carne dicte tus decisiones. No entregues tu corazón a la soberbia ni al miedo, porque Dios te llama a vivir en victoria, a ser luz en medio de la oscuridad, a reflejar su amor. Esa victoria comienza con una decisión: dejar que el Espíritu gobierne en ti. El behemoth puede rugir, pero el Espíritu Santo susurra paz. El behemoth intenta dominar, pero el Espíritu libera. El behemoth representa muerte, pero el Espíritu da vida. Toma esa decisión hoy. Permite que la bestia interior sea domada por el Rey de Reyes.
y verás cómo tu vida se transforma. Querido hermano, querida hermana, antes que nada quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta el final de este video. Pocos tienen la paciencia y el deseo verdadero de escuchar hasta el último mensaje, pero tú has demostrado que tu fe es genuina y que tu corazón está abierto a la voz de Dios. Esto no es casualidad. Eres uno de los escogidos que busca la verdad, que no se conforma y que está dispuesto a enfrentar sus luchas internas para ser transformado por el Espíritu Santo. Hoy exploramos al Behemoth, ese símbolo poderoso que representa las fuerzas de la carne, el orgullo y la autosuficiencia que a menudo nos atan y nos alejan de Dios. Pero este video no solo reveló un enemigo, sino una oportunidad, la oportunidad de rendirnos y dejar que Dios tome el control, para vivir una vida renovada en su gracia y poder. Quiero invitarte a un acto de fe y compromiso. Escribe en los comentarios la frase: con Cristo domino al Behemoth y camino en victoria. Al hacerlo, no solo declaras tu decisión de vencer tus batallas, sino que también animas a otros que quizás están en lucha, mostrando que no están solos. Así, formamos juntos una comunidad fuerte, llena de esperanza y luz. No olvides darle me gusta a este video, para que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y recibir aliento en medio de sus pruebas. Cada me gusta es una semilla que puede transformar vidas. Gracias por ser parte de esta misión. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas enseñanzas llenas de revelación y poder que te fortalecerán en tu caminar espiritual. Muchas personas encuentran en este canal un refugio cuando no tienen una iglesia cercana, y tú eres una pieza fundamental de esta familia de fe. Recuerda que la penúltima enseñanza que compartimos hoy puede contener la llave para una bendición especial en tu vida. Medita en ella, ora y permite que el Espíritu Santo te guíe. Para finalizar, te invito a que permanezcas unos minutos en silencio, sin pausar el video, dejando que la música te envuelva y que la paz de Dios llene tu corazón. Este es un tiempo sagrado para agradecer por su fidelidad, por su amor y por este momento de crecimiento espiritual. Permite que esa paz te fortalezca y que tu conexión con el Señor se profundice. Finalmente, quiero aclarar que este video es una creación propia, inspirada y fundamentada en las enseñanzas de la Biblia, con el propósito de edificar tu fe y ayudarte a encontrar respuestas en tu caminar cristiano. Gracias por confiar en este espacio donde la palabra de Dios es la guía principal.